Muy buenas noches, somos el grupo número 1, conformado por Geraldine Aguilar, Yanine Acacio y Álvaro Acevedo. El proyecto que nos correspondió a ese grupo es el de fusión por absorción entre Avantel S.A. y Partners Telecom Colombia, más conocida como WON. Aquí tenemos la información sobre Avantel, que es una sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con matrícula mercantil. Esta empresa se dedicaba a las telecomunicaciones en Colombia. Partners Telecom Colombia, o WON, sociedad presentadora de servicios de telecomunicaciones, constituida mediante documento privado del 2 de enero de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio. También se dedica a las telecomunicaciones y es la empresa que está haciendo la fusión con Avantel y es la empresa que va a absorber a Avantel. Se denomina fusión por absorción al procedimiento societario de concentración empresarial consistente en la integración de una o más sociedades, las cuales se distinguirán en otra ya existente, sociedad absorbente, adquiriendo los patrimonios de la entidad absorbente, aumentando el capital social en la cuantía que corresponda. Motivos de la fusión. Antecedentes. Mediante un auto número 460-010-681 del 11 de diciembre del 2019, la Superintendencia de Sociedades admitió a Avantel S.A. el proceso de reorganización empresarial en los términos y la formabilidad prevista en la Ley 1116 del 2006. En la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, mediante reunión extraordinaria celebrada el 18 de mayo del 2020, se aprobó por unanimidad de Sociedad del Compromiso de Fusión por Absorción, mediante la cual Partners Telecom Colombia absorbe a la sociedad Avantel en reorganización. Proceso de fusión entre Partners Telecom Colombia y Avantel en reorganización. La carta de solicitud a la Superintendencia de Sociedades. El 19 de mayo del 2021 se inició el proceso de fusión entre la empresa ante la Superintendencia de Sociedades. La absorción de Avantel forma parte del acuerdo de reorganización empresarial de la compañía. WON comenzó el 19 de mayo ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia el proceso para integrarse con Avantel. Sigue por la otra hoja. También digamos que es indispensable por el proceso de fusión la presentación de los estados financieros y los datos básicos pues para que se pueda establecer. Tenemos unos registros que están enfocados a la empresa WOM, de acuerdo a la información que se conoce financieramente, pues digamos que presentaron unos estados financieros con corte de 2019, en el cual se están informando, pues digamos que tienen una utilidad más o menos de 21 millones, sí, 21 millones y un 13% más de ganancia respecto al año anterior. Seguido a eso, puedes pasar la otra. Bueno, eso hace parte también de las utilidades del estado de resultado de la información que se presentó de un comparativo del año 2020 al año 2019 respecto a las cifras que se presentaron. Digamos que hay que tener en cuenta que esa empresa es pues nueva, entre comillas, y la información financiera que se conoce pues no, pues contiene registros anteriores a los años 2019. Entonces, pues en base a eso se generaron los comparativos. ¿Sí? Álvaro, le pasas a la otra, por favor. Asimismo, de acuerdo al acta, bueno, a la reunión que se sostuvo el 18 de mayo de 2021, se generaron unas actas que fueron dirigidas a los acreedores, en los cuales se informó que, pues, de acuerdo al 100% de la unanimidad que se había generado en las votaciones, se iba a generar ese proceso de absolvencia. Entonces, pues, digamos que se cumple con el hecho de notificar por cada una de las partes a los acreedores correspondientes.
y pues a las otras entidades. Pases, por favor. Asimismo, pues se tienen que generar unas garantías y esto se hace en base al Código de Comercio, iniciando por el artículo 175, el cual establece las exigencias y las garantías que deben tener pues las partes hacia los acreedores. Entonces, digamos que básicamente este es el resumen de lo que exige el artículo 175, que es dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de fusión. Digamos que esto ya se presentó, pero como tal no se ha generado como el aval para que se presente este proceso de fusión. Asimismo, después de eso, pues entonces los acreedores de la sociedad absolvida podrán exigir garantías, pues ya digamos que a la empresa que la está absolviendo como tal, pues digamos que para garantizar el pago adecuado de sus créditos y dentro de las fechas y pues digamos que ya establecer adicionales. ¿Sí? Bueno, otros artículos del Código de Comercio que hay que tener en cuenta para el proceso de fusión entre las compañías, los encontramos en el artículo 176, el cual habla sobre el aumento de la responsabilidad de los socios. Cuando la fusión imponga a los asociados una responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma anterior, se aplicará lo prescrito en el artículo 168. El artículo 177 ya nos habla del contenido de la escritura pública de fusión. Entonces, aquí, una vez cumplido pues, lo prescrito en los artículos anteriores, se formaliza un acuerdo de fusión y en la escritura se deben insertar 5 puntos que son: el primero, el permiso para la fusión en los casos exigidos por las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. El segundo, se trata de sociedades, si se trata de sociedades vigiladas, la aprobación oficial del avalúo de los bienes en especie que haya de recibir la absorbente o la nueva sociedad. Tercero, copias de las actas en que conste la aprobación del acuerdo. Cuarto, si fuera el caso, el permiso de la superintendencia para colocar las acciones o determinar las cuotas sociales que correspondan a cada socio o accionista de las sociedades absorbidas. Y quinto, los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado del absorbente o de la nueva sociedad. El artículo 178 nos habla de los derechos y obligaciones de la sociedad absorbente, en donde, pues, en virtud del acuerdo de fusión, una vez esté formalizado, esta sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades absorbidas y se hace cargo de pagar los pasivos internos y externos de las mismas. El artículo 179 habla sobre la representación legal de la sociedad disuelta. Para este caso, el representante legal de la nueva sociedad o de la absorbente asumirá la representación de la sociedad disuelta hasta la total ejecución de las bases de la operación con las responsabilidades propias de un liquidador. Y finalmente, el artículo 180 nos habla sobre la formación de nueva sociedad sin variación en el giro de los negocios de la sociedad disuelta. Aquí habla sobre pues, que se puede aplicar al caso de la formación de una nueva sociedad para continuar los negocios de una sociedad disuelta, siempre que no haya variaciones en el giro de sus actividades o negocios y que la operación se celebre dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de disolución. Entonces, hasta aquí es como todo el proceso que se debe tener en cuenta para realizar una fusión entre empresas comerciales. Ya el siguiente punto, pues, es el dilema ético que se plantea en la actividad, donde, pues, suponemos que uno de nosotros es un contador de la empresa seleccionada y al tener una grave familiaridad con alguno de los socios, se nos pide o se nos propone, pues, favorecerlo económicamente, realizando algunas modificaciones en los estados financieros finales. Para este dilema ético, pues se plantean dos preguntas. La primera es cómo sería su proceder ante tal situación. Y aquí, pues lo que pensamos es que ante todo y antes de iniciar cualquier actividad, un contador debe estar en la capacidad de declarar un conflicto de independencia y reportarlo a su superior de manera inmediata, pues para evitar llegar a estos conflictos. Y la segunda pregunta es qué principios éticos del profesional contable tendrían en cuenta para
afrontar esta coyuntura. Aquí tenemos en cuenta pues la ley 43 que nos habla sobre pues el código de ética del contador y sobre estos tres principios que son objetividad, integridad e independencia. Dentro de la objetividad pues se propone que el contador público debe presentar imparcialidad, desinterés y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de su actuación profesional. Dentro de la integridad, pues se espera que el profesional se comporte con rectitud, con probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en toda circunstancia. Y sobre el principio de independencia, pues se debe tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a todo interés que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, junto a los cuales la independencia de criterio es esencial y concomitante. Y muchas gracias. Igual, de respecto a este punto del dilema ético, digamos que como grupo compartimos los mismos las mismas opiniones, y consideramos que deben cumplirse pues a cabalidad con cada uno de ellos. También tenemos en cuenta pues que el no cumplimiento pues genera unas sanciones e inclusive puede quitarle la tarjeta profesional al contador, pues ya que no cumple con la ética como profesional contable. Entonces sí nos parece importante resaltar que pues digamos que no debería hacerse, que debería siempre notificarse y pues que se debe cumplir con los criterios y los principios éticos que para nosotros fueron los tres que se nombraron, en los cuales de acuerdo al dilema ético pues no estaría cumpliendo en caso de que llegara a ceder de alguna manera algún contador respecto a un caso así particular.